Bienvenidos y bienvenidas a este evento, ya el último de este semestre, como comentábamos, denominado Habilidades a lo largo de la vida en la modalidad híbrida. En la emisión del el mes pasado estuvimos abordando también la temática de la modalidad híbrida y veíamos algunas características de la misma en torno a que esta está muy relacionada con la modalidad mixta y cómo es que esta modalidad ha sido de gran utilidad para acercarnos con los estudiantes de diferentes maneras, no únicamente a través de una plataforma virtual o una plataforma de gestión del aprendizaje, sino también a través de las redes sociales, a través de diferentes materiales educativos o diferentes herramientas. La cuestión que connotamos relevante en esta emisión, en este momento, para este evento, fue ahora continuar la línea de modalidad híbrida, pero ahora abordarla con esas habilidades que son muy importantes que logremos desarrollar a lo largo de la vida. En este evento vamos a hablar en torno a estas habilidades que son necesarias en la actualidad. Y vamos a contextualizar un poquito antes de dar propiamente el objetivo de este evento. Hace algunos años, en el 2019 para ser exactos, el Institute for Business Value nos detallaba algunas de las habilidades que eran necesarias antes del COVID. En el 2016 se marcaban algunas en un orden diferente y vean cómo en el 2018 el orden cambió, el orden jerárquico fue otro. De manera tal que la habilidad que antes estaba en el número 4 sobre disponibilidad de ser flexible y ágil y adaptable al cambio, para el 2018 ya fue la primera, la que ubicó el primer lugar, ¿no? Esta posibilidad de ser flexible, de ser ágil y ser capaz de adaptarse al cambio. Y parecía como si esto nos hubiera dado una profecía de lo que íbamos a vivir, ¿no? Este panorama de tener que encontrarnos en diferentes contextos y aprendiendo de diferentes maneras. Vean, la segunda habilidad para el 2018 fue habilidades de manejo del tiempo y para priorizar las actividades. La cual estaba en el 7º lugar en el 2016. Vayan viendo cómo esto va cambiando y no pasó mucho tiempo, fueron 2 años los que transcurrieron para que estas investigaciones fueran ajustando el nivel jerárquico, el nivel de importancia que tienen estas habilidades. Para el 2019, esta misma época, se vislumbraba que íbamos a tener un cambio nuevamente, dada la situación de contingencia sanitaria por la que estábamos atravesando. Entonces, ellos comenzaron a pensar en cómo podrían ser estos este nuevo orden jerárquico. Y entonces comenzaron a pensar que lo primero tenía que ser desarrollar las habilidades para priorizar el manejo del tiempo y del estrés. Vean en dónde se ubicaba antes, ¿no? Es más, estaba hasta abajo, es más, creo que ni aparece, ¿no? Ni aparece. Acá ya aparece. Es una habilidad nueva. Las que están así en moradito, si se dan cuenta, son las nuevas habilidades que se denotaron o que se hicieron visibles a partir de esta época sanitaria. Y bueno, esta la estaban vislumbrando a manera de hipótesis, pero ahora en la actualidad, ya pasados 2 años de esta investigación, vemos cuán cierto es esta organización. Necesitamos las habilidades para priorizar manejo del tiempo y el estrés, seguida de la que ya se había vislumbrando como prioridad en el 2018 relacionada con la disponibilidad de ser flexible, ágil y adaptable al cambio, la habilidad para trabajar efectivamente en ambientes de equipo y bueno, otras 2 que aparecen nuevas, las habilidades de manejo de equipos de cómputo, aplicaciones y la capacidad de innovación y creatividad. Todo esto se los cuento porque hablar de habilidades que nosotros vamos a desarrollar en nuestras disciplinas, en nuestras asignaturas, como parte de las habilidades que les van a permitir desempeñarse, emprender nuevos proyectos, nuevos caminos
a los estudiantes van a ser clave y muy, muy relevantes tanto en el contexto en el que nos encontremos, en la modalidad en la que nos encontremos, sí o sí. Y para eso hemos preparado este evento en el que vamos a reflexionar sobre la importancia del desarrollo de estas habilidades. Vamos ahora ya a denominarlas propiamente como habilidades para la vida o soft skills, en que diferentes marcos de referencia, la UNESCO, la ONU, la OMS, han definido y han señalado a partir de diferentes investigaciones cuáles son las más relevantes para este momento. Vamos a hablar también de esa importancia del desarrollo de estas habilidades a lo largo de la vida. Entonces vamos a unir, o nuestra intención es unir estos dos grandes marcos de referencia, soft skills y lifelong learning, que nos permitan identificar cuáles son justo las diferencias, cuáles son las habilidades para la vida y también cuál es esta perspectiva que se tiene hacia el aprendizaje a lo largo de la vida. Cuáles son esas acciones que vamos a desarrollar, a desempeñar con nuestros estudiantes que nos van a permitir justo formarlos continuamente, ¿no? Hablando también de educación continua, no solamente en habilidades para la vida. También vamos a utilizar una metodología ágil, en este caso, para proponer acciones que ustedes les permitan promover este tipo de habilidades en la modalidad híbrida. Vamos a trabajar con un lienzo, ya les compartiremos un poquito más adelante en qué consiste, y vamos a terminar con algunas pautas clave en lo que consisten las metodologías ágiles, que son muy útiles para el diseño de propuestas, de proyectos de innovación en diferentes ámbitos. Vamos a empezar a trabajar y hablar sobre lo que son las habilidades para la vida. Aquí solo les traigo dos definiciones en dos diferentes momentos, pero de una misma organización, de la Organización Mundial de la Salud, para que ustedes tengan este referente de qué es eso, qué son las habilidades para la vida. Ellos nos dicen que es un grupo de competencias, y entonces si hablamos de competencias vamos a tener a nuestra cabeza también, vamos a traer a esta sesión que se trata de habilidades, se trata de pensamientos, ¿no? De cogniciones, y también se trata de la parte actitudinal, ¿no? Nos dice que es un grupo de competencias psicosociales y habilidades interpersonales que le van a ayudar a la persona a identificar quién es, a identificar e interpretar su contexto, y también le va a ayudar ante determinadas circunstancias a pensar, de manera crítica, de manera creativa para resolver esos problemas. Le va a ayudar a afrontar y a manejar sus vidas de una manera más saludable, mucho más productiva. Otra de las definiciones nos dice que se tratan de habilidades de las personas para enfrentar exitosamente esas exigencias, a esas problemáticas, a esos desafíos que la vida cotidiana pues constantemente nos coloca enfrente, ¿no? Entonces, estas definiciones fueron construidas, ¿no? A través de una revisión de la literatura y también a través de lo que para ellos significa este tipo de habilidades para la vida. Además de las definiciones, bueno, pues también la OMS propone 10 habilidades para la vida que han identificado en las personas necesarias de desarrollar, y que también, pues obviamente nosotros podemos ir identificando y conociendo, identificando a lo mejor algunos ejemplos en nuestra vida cotidiana, en nuestra práctica docente, ¿no? Que es importante considerar. Aquí tengo las 10. El autoconocimiento como esto de construir un sentido acerca de nuestra propia persona, de identificarnos, de conocernos, de identificar qué somos, nuestro carácter, nuestra fortaleza, las oportunidades, etcétera, actitudes también. La número 2, comunicación asertiva. Esto nos dice o hace más referencia a escuchar, interpretar y expresar adecuadamente el contexto, las personas, la cultura, ¿no? Aquello que piensan los demás, ¿no? Ante determinada circunstancia, y por supuesto que también implica el que nosotros expresemos esas ideas hacia el resto de las personas. La 3, toma de decisiones, que implica un poco más
hacia identificar diferentes alternativas dado una problemática y a partir de esa identificación y análisis de diferentes alternativas, tomar una elección, tomar una decisión, teniendo en cuenta obviamente las consecuencias de esa toma de decisiones y la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para hacer frente a diferentes situaciones. Pensamiento crítico como una combinación entre la razón y las emociones, entre la inteligencia y nuestras emociones. Obviamente también hay un poco articulado también con los sentimientos, con dar como resultado algo original, algo creativo, algo novedoso. La número 5, manejo de sentimientos y emociones, reconocer sentimientos y emociones tanto de nosotros mismos como de las personas, ¿no? De los otros, y cómo este manejo de emociones y sentimientos influye en nuestro comportamiento social, en las interrelaciones, en las interacciones que tenemos con el resto de los individuos. La sexta, que es la empatía, es esta comprensión de la vivencia, de las situaciones, de cómo están interpretando las demás personas diferentes situaciones y por ende responder de una forma más solidaria hacia esas situaciones. Pensamiento crítico tiene que ver con la capacidad de investigar, de obtener conclusiones propias, incluso de cuestionar aquello que se escucha, ¿no? Es como preguntarnos, ¿no? Constantemente sobre lo que estamos escuchando, percibiendo. La 8, relaciones interpersonales, establecer relaciones con las otras personas para identificar si esas relaciones ayudan en mi desarrollo propio o no y obviamente tomar alguna decisión al respecto. La número 9, solución de problemas y conflictos, que se refiere a ser, como ya lo decía hace un momento la maestra Verónica, ¿no? Esta flexibilidad incluso, ¿no? De poder identificar esas problemáticas y poder tomar decisiones o solucionar o proponer algunas alternativas de solución de manera flexible y creativa ante las diferentes problemáticas. Finalmente, manejo de tensiones o de estrés, que significa identificar aquellos factores que están alrededor y que nos están originando alguna incomodidad o alguna igual como una percepción de falta de control hacia ciertas circunstancias, y eso lo que va a ayudar es identificar las fuentes del estrés y lograr controlarlas, minimizarlas e incluso contrarrestarlas completamente. La Organización Mundial de la Salud propone esta definición y estas habilidades. Sin embargo, también la UNICEF en el año 2022 propone que a las habilidades para la vida también podríamos llamarlas como habilidades que se podrían transferir a algún otro escenario, transferibles les llama a ellos. La siguiente diapo, porfis. Gracias, Meli. Listo. Las habilidades transferibles son aquellas que se pueden adaptar ante diferentes circunstancias, que se pueden adaptar a diferentes contextos y que además nosotros una vez que las desarrollemos podemos transferir eso que ya aprendimos a diferentes escenarios. La UNICEF propone dividirlas en 3 grandes grupos: las sociales, las cognitivas y las emocionales o instrumentales. Las sociales, que tienen que ver con esta habilidad de comunicar, de negociar con nosotros y involucra tanto la comunicación, la colaboración con los otros, la participación con las otras personas. Las cognitivas, que tienen que ver más con este procesamiento de información que hacemos todo el tiempo, pensamos, concentramos, tomamos decisiones, estamos todo el tiempo procesando información, ¿no? Creatividad también, pensamiento crítico, resolución de problemas. Y la otra, que es el grupo de habilidades emocionales, que tienen que ver más con ese control o identificación, diría yo, identificación de emociones, de sentimientos, de tal suerte que logremos generar un aumento en esa identificación de emociones y por lo tanto, también una vez que las identifiquemos, lograr manejarlas, controlarlas o ajustarlas y ser congruentes a las problemáticas que se nos presentan constantemente.
La siguiente diapositiva menciona también el otro grupo que les comentaba hace un ratito, así como lo conceptualizó UNICEF en este año como habilidad transferible, porque la podemos adaptar a diferentes escenarios o contextos. La siguiente, ok. Ahora, hablar de habilidades para la vida o habilidades transferibles, ¿no? Nos hace pensar y el por qué son importantes. Y el por qué son importantes o el para qué es necesario que yo identifique esas habilidades para la vida. Pues yo lo identifiqué como en dos grandes grupos. El primer grupo, obviamente, muy relacionado con el autoconocimiento, muy relacionado con cómo desde la práctica docente, cómo desde mi ser persona, ¿no? Mi ser Alejandra, cómo puede intervenir todos estos factores de las habilidades para la vida en la práctica docente. Y por otro lado, a nivel individual, cómo estas habilidades para la vida pueden ayudarme para desarrollarme como persona independientemente del contexto en el cual las despliegue. Buscando en algún documento específicamente de la UNESCO, encontré que también pues proponen este binomio entre educación y salud, ¿no? ¿Cómo lograr que las personas conozcamos esto de las habilidades para la vida, ¿no? ¿Cómo lograr además que desde nuestra práctica docente podamos hacer algo para que también los estudiantes, ¿no? Tomen en cuenta estas habilidades para la vida y no solamente, ¿no? Tengamos incidencia en la parte disciplinar. Entonces, buscando, encontré esta pirámide, es una pirámide para planificar la educación en salud basada en habilidades, haciendo esta conjunción entre lo que es la educación y la salud. Propone una serie de pasitos, es una metodología pues para planear esas habilidades, cómo hacer para desarrollar esas habilidades en nuestros estudiantes desde el ámbito de la salud. Y plantea, bueno, que tenemos obviamente que identificar el contenido como la parte medular, ¿no? Esas habilidades que nosotros identifiquemos como quizás habilidades foco que nosotros querramos que desarrollen nuestros estudiantes y luego plantear una serie de objetivos y metas que se puedan anclar en un contexto en particular, ¿no? En una institución, en una organización, de tal suerte que a partir de eso, más nuestras prácticas más nuestras prácticas cotidianas de actividad docente, nuestros métodos de aprendizaje, nuestros métodos de enseñanza, etcétera, podamos lograr esa conjunción entre las habilidades para la vida insertas en nuestra práctica docente. Colocan también ahí un ejemplo que se hizo, perdón, en el año 2000, en el cual tanto la Organización Mundial de la Salud como la UNICEF como la UNESCO trabajaron en un programa colaborativamente para promover e implementar, perdón, un programa en salud, un programa efectivo para promover el desarrollo de estas habilidades en un contexto escolar en particular. Entonces, creo que también esto, ponerlo aquí a su consideración, nos ayuda también a identificar que existen metodologías que no solamente nos podemos quedar con la parte teórica, sino que a partir de estas metodologías podemos nosotros planear una intervención breve, concreta, concisa, que se pueda echar a andar en alguna institución en particular. Finalmente, les dejo solo dos consideraciones. Salen de esta información salen muchas reflexiones quizás, ¿no? En donde podemos enmarcar dos de las principales que encontré, ¿no? La importancia de la formación en habilidades para la vida en cualquier nivel educativo es súper importante porque así le va a permitir a las personas responder a situaciones presentes en la vida, como ya nos comentaron al principio, ¿no? Pues la pandemia, el COVID-19 ha hecho justo que colocarnos en situaciones difíciles, ¿no? Que pues es necesario que nosotros afrontemos, ¿no? O enfrentemos esas situaciones y que definitivamente esas situaciones no van a ser las únicas
Por lo tanto, es importante que tengamos muy en cuenta estas habilidades para la vida para que podamos responder a esas situaciones presentes, ¿no? Y que están en constante y que estamos en constante cambio. La otra es, pues, si nosotros logramos identificar si alguna de estas habilidades para la vida en nosotros, ¿no? Está, podemos decirlo, poco desarrollada, podemos a lo mejor propiciar, ¿no? Que una mejor adaptabilidad al entorno, un mejor desenvolvimiento de las personas, el desarrollo personal y, por supuesto, una participación social mucho más activa para resolver o proponer soluciones ante las problemáticas que nos acontecen. Entonces, aquí coloco estas dos consideraciones. En esta imagen está como dividida en dos grandes bloques y dice habilidades a lo largo de la vida en la modalidad híbrida, que es el nombre de nuestro evento del día de hoy, y lo que nos compartió Ale, que son habilidades para la vida y habilidades transferibles, y yo les voy a hablar del aprendizaje a lo largo de la vida, o como se denomina el concepto en inglés, el lifelong learning. Seguramente ya lo han escuchado en algún momento, porque ha tenido como un despunte, ¿no? En los últimos años. ¿Qué es el lifelong learning? Bueno, este concepto se ha traducido como el aprendiendo a lo largo de la vida o el aprendizaje o educación permanente. Ajá. La idea es que vamos a aprender durante toda nuestra vida. Por fortuna, la capacidad de aprendizaje no se reduce ni se limita a los contextos escolares, sino que todos estos conocimientos y habilidades que necesitamos los podemos ir adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, esto puede suponer, sí, habilidades, ¿no? Para cuestiones educativas, para cuestiones formales, hasta cursos informales y aprendizaje social informal. ¿Alguna vez han escuchado ese dicho que dice, la calle es la mejor escuela? O la escuela de la vida. Sí. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Que se tiene con esto también, pero es como englobarlo en una sola cosa y son las habilidades que también podemos aprender de los colegas, de nuestra familia, de nuestros amigos, de la conferencia que vimos, o sea, es decir, estas habilidades que no son parte, no necesariamente son parte de un programa, o a lo mejor sí. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, el aprendizaje a lo largo de la vida es un objetivo del 2030, es decir, identificarlo como algo relevante, algo que sí tiene que considerarse. La UNESCO lo consideró desde el 2015, que ahí fue donde se planteó, y un año antes, o sea, en el 2014, en la estrategia 2014-2021, y en el marco de su misión general para contribuir a la paz y el desarrollo sostenible. Entonces, la idea es que tiene como tres grandes objetivos. El primero de ellos es ayudar a desarrollar y fortalecer los sistemas educativos para que provean de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, si se dan cuenta, este es uno de los grandes objetivos, ¿no? Educativos para la UNESCO, en esta estrategia 2014-2020. Bueno, ya tiene algunos años. En la UNESCO, una vez que se plantea como algo formal, algo evidente y algo que debe ser considerado, pues en los sistemas educativos a nivel internacional se apropian de este concepto y comienzan a desarrollar o hacer visibles este tipo de aprendizajes. Entonces, existen varios tipos de aprendizajes a lo largo de la vida, o sea, varios tipos de lifelong learning, de acuerdo a los espacios donde se obtienen y el rigor, es decir, el rigor académico, ¿no? Lo riguroso de este tipo de aprendizajes. ¿Cuáles son? Pues el formal, evidentemente, que son los programas pues, con una agenda definida, un monitoreo constante, ¿no? En estas asistencias, ¿no? Constantes, es decir, por ejemplo, la mejora constante de nuestras habilidades de investigación, de redacción, de argumentación, de planteamiento de propuestas, ¿no? De teóricas, es decir, como académicos, como profesionistas, ¿no? Estas son las habilidades. El autodirigido es cuando los estudiantes tienen control de su propio aprendizaje, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes se han metido alguna vez algún curso en línea, algún MOOC, algún taller, algún tutorial, ¿no? Esto, bueno, yo lo he aprendido mucho, ¿no? De poblaciones jóvenes, ¿no? Que me dicen, bueno, ¿no sabes hacer esto? Búscatelo en YouTube, un tutorial, y sí o sí vas a aprender, ¿no? Es autodirigido porque uno elige qué quiere aprender
y la modalidad en lo que lo vamos a hacer. La profesional, que es de la más común y es de donde empieza a surgir esto, es en el desarrollo laboral. ¿Cuánto de lo que sabemos ahora como profesionistas lo hemos aprendido en el trabajo? ¿No? Pensemos qué tanto hemos aprendido en la chamba, ¿no? Esto es parte también de lo que se considera el lifelong learning, es decir, por ejemplo, el trabajo interdisciplinario, ¿no? Que pues en todos lados tenemos que convivir con personas de otras formaciones, ¿no? Sí o sí. Entonces, ese tipo de habilidades son las que se consideran profesionales. La profesora Elizabeth comenta, ¿no? Las habilidades para la vida deben ser habilidades transversales y enseñarse desde el nivel básico. Claro, desde que empieza nuestro proceso de aprendizaje, estas habilidades, ¿no? Este tipo de aprendizajes comienza desde antes de que seamos conscientes de que estamos aprendiendo. Aquí se caracterizan ya en un nivel como para poder ejercer, ¿no? Para poder desempeñarnos dentro de una sociedad. Pero desde que estamos en niveles más básicos, son importantes. El personal, ¿no? Que es estos aprendizajes que se realizan fuera de las instituciones educativas, es decir, fuera de la escuela y fuera del trabajo. El indirecto, que es a partir de la experiencia humana. ¿Cuántas cosas hemos aprendido que a lo mejor no tendría que ser o no fue intencional, pero las aprendimos? Por ejemplo, cuando se ha tratado de alguna emergencia o de alguna situación que saliera de nuestro control o de alguna cuestión que tuviéramos planeada, ese es el indirecto. Por ejemplo, acá, ¿no? Dice que entre los viajes, a lo mejor ninguno de nosotros comenzamos teniendo habilidades para hacer una maleta, ¿no? Porque requiere ciertas habilidades, ¿no? Y doblar la ropa para que te quede bien, ¿no? Más o menos calcular los pesos, no me voy a llevar la botella de champú completa, o sí. Este tipo de habilidades que pareciera que no cuentan, sí cuentan, y mucho, ¿no? O, por ejemplo, cuando han charlado en familia y han aprendido algo que ese día en la comida de casa de la abuela no tenían ni imaginado que iban a aprender, pero terminaron aprendiendo. Ese tipo de aprendizajes que no es directamente para eso, pero ocurre. El informal o libre, que es el estudiante tiene total control sobre los contenidos, el proceso didáctico, puede ejercer este aprendizaje con acciones como ver un tutorial, asistir a una tutoría con par o por medio de un ensayo y error. Es decir, cuando nosotros pedimos una asesoría o pedimos algún consejo o buscamos algún libro para poder consultar información al respecto. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Perfecto. Si tienen alguna duda, se vale, la pueden poner por el chat o levantan su manita y lo comentamos. Y ¿cómo le hacemos, ¿no? Para poder fomentar este aprendizaje a lo largo de la vida y sobre todo que sea consciente, que sea intencional. Bueno, acá les voy a presentar un cuadrito, pero igual se los puedo compartir todo el artículo, que la verdad es que es muy interesante, sobre los componentes y las estrategias para el aprendizaje a lo largo de la vida. La vinculación de las prioridades de actuación y los componentes con las estrategias es que nosotros como docentes, ¿no? Debemos comenzar por valorar el aprendizaje. Es decir, crear una cultura de aprendizaje. Sé que suena redundante o suena extraño, pero que el aprendizaje por el mero acto de sí mismo, no para llegar a un objetivo, sino como el mismo hecho de aprender sea valorado. Facilitar el acceso a las oportunidades de aprendizaje y la búsqueda de la excelencia, es decir, la mejora continua de la persona y de sus propios aprendizajes. Informar, orientar y asesorar, es decir, que esté constantemente abierta la oportunidad de una asesoría, de una orientación, de información, fomentar que entre los estudiantes pregunten, fomentar el asesoramiento del docente con los estudiantes, que busquen en otras fuentes de información, que tengan esta posibilidad, ¿no? Abrir estas brechas, trabajar en cooperación. Otra de las maneras es invertir tiempo y dinero en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Buscar la asignación adecuada de recursos. Por ejemplo, como cuando les decía que toman algún curso que les ayude a aprender algo, a completar o a complementar sus aprendizajes, ¿no? Hay cursos en línea que pueden ser
pues muy baratos, ¿no? O que incluso estamos hablando de la inversión de tiempo, ¿no? De nueva cuenta, facilitar este acceso, poder recomendar a los estudiantes pues algún taller que ustedes conozcan, algún otro curso, etc. Y la búsqueda constante de la excelencia en el sentido de la mejora continua, ¿no? Y comparada consigo mismos, ¿no? Acercar las oportunidades de aprendizaje a los estudiantes o a los alumnos, es decir, seguimos trabajando con la creación de una cultura del aprendizaje, trabajar de manera cooperativa y percibir qué tanto hay una demanda de aprendizaje, qué tanto los estudiantes están con la intención de aprender otra cosa. Y, bueno, las competencias básicas, que son ver qué tanto, ¿no? Están aprendiendo, desde dónde viene, desde dónde están partiendo, y facilitar estas posibilidades, ¿no? Desde donde el estudiante se encuentra, ¿qué es lo que sigue? Es decir, hacer este proceso de andamiaje para complementar y para poder continuar formándolo. Y con respecto, pues, al último punto que dice pedagogía innovadora, es nosotros tener esta capacidad de poder robustecer nuestras formas de enseñanza de acuerdo a cómo estemos percibiendo que están solicitando o las necesidades de nuestros estudiantes. Ajá, trabajar en cooperación, que mejoren ellos consigo mismos, etcétera. ¿Se entiende más o menos cómo va, de qué va este cuadrito? Sí, es la manera como de implementar estos aprendizajes a lo largo de la vida, pero no los podemos incluir como dentro de los contenidos así en la materia, ¿no? Metodología de la investigación, tema 1, ¿no? Acercar las oportunidades de aprendizaje. No, es algo que tiene que venir, como mencionaba hace un momento la profesora Elizabeth, ¿no? Como transversal ante todo lo que estamos viendo, ¿no? Y nosotros también ser capaces de reconocer cuáles son nuestros procesos de aprendizaje a lo largo de nuestra formación, ¿no? Nuestro propio lifelong learning. Muchas gracias. Únicamente, pues me resta compartirles algunas ideas en torno a las metodologías ágiles en la innovación de la enseñanza, que tienen que ver justo con lo que trabajábamos el día de hoy en este formato de Kanban. Estas metodologías nos permiten trabajar de manera rápida, de manera fluida en la gestión de proyectos. ¿Qué proyectos ustedes están o preparando? Es principalmente la planificación de su clase o de sus clases, de su próximo periodo escolar. Entonces, les invitamos a que conozcan, a que profundicen en estas metodologías que surgen desde el ámbito empresarial, desde el desarrollo de software, desde el ámbito informático incluso también, que nos permiten justamente ir recorriéndonos en un momento continuo, en un continuo de ida, de venida, para recibir retroalimentación. No es un círculo acabado. Me encanta que lo presenten de esta manera, que se presente la metodología ágil como un infinito, porque vamos haciendo ajustes en miras a que el proceso educativo, la sociedad, cambiamos constantemente y necesitamos estos procesos flexibles que nos lleven a los cambios rápidos, pero concisos, precisos y, bueno, eficaces y efectivos. La metodología que usamos ahora, como les comentaba, es Kanban, en la cual la intención es irnos justo identificando en qué momento estamos, qué nos hace falta, qué es lo que estamos evaluando, cómo lo vamos a evaluar, qué es lo que vamos a recibir como realimentación y cómo lo vamos a mejorar para decir que ya lo hicimos. Entonces, es una estrategia muy útil que nos va a permitir justo lo que ustedes comentaban, incluso trabajar de una manera independiente y también llevarlo esto a un ámbito de clase. Les comparto en el chat un enlace que les va a llevar a un recurso sobre cómo implementar metodologías ágiles en clase, para que conozcan también un poco más al respecto. Y bueno, no me resta más que agradecerles, ya estamos sobre tiempo, agradecerles por acompañarnos en esta última emisión de los eventos de Recrea, y por también seguirnos desde el inicio, desde diciembre del 2021, cuando comenzamos
comenzamos en esta actividad de World Café y vean cómo nos fuimos transformando y fuimos llegando hasta este momento en el que ahora nos encontramos cerrando este primer semestre con muchas actividades, con muchas perspectivas, con muchas ideas, con muchas conexiones. Esperemos que para ustedes haya sido también rico en términos de conocer a otras personas, otros contextos, otras realidades y que esto les permita llevar también a sus prácticas docentes esas ideas que surgen de estos intercambios. Nuestra intención es justo abrir esos espacios para que puedan colaborar, que puedan compartir entre ustedes profesores, dándoles algunas ideas o pinceladas de algunas temáticas. Ha sido un gusto compartir con ustedes.